Ella me abrazó y me dijo, siempre seremos familia. Fue entonces cuando sentí que algo dentro de mí se quebró. No sabía por qué, no sabía cómo, pero lo sentí, como quien presiente un temblor segundos antes de que todo se derrumbe. Era el cumpleaños número 6 de nuestro hijo. Habíamos decorado la casa con globos azules, colgado serpentinas en la terraza y horneado un pastel de chocolate que a él le encantaba. Sergio, mi esposo, cargaba la cámara como siempre listo para capturar los momentos más tiernos. Y Nuria, mi mejor amiga desde la universidad, ayudaba a organizar los regalos, como lo había hecho en cada celebración desde que nació el niño. Era su madrina. Era parte de nosotros. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto, tal vez. Nuria se reía con los niños, le limpiaba la carita a mi hijo como si fuera suyo. Y Sergio la miraba, con esa mirada que antes era solo mía. Pensé que estaba imaginando cosas, que estaba siendo paranoica, que era el estrés las noches sin dormir, o simplemente un mal día. Pero en medio del bullicio, cuando ella me abrazó al despedirse, sus palabras me dolieron como un cuchillo cubierto de miel. Siempre seremos familia. ¿Por qué me sonó a despedida? A veces el alma entiende lo que la mente aún no está lista para aceptar. Y aquella noche, aunque dormí en nuestra cama, aunque Sergio me abrazó como siempre, yo ya no era la misma. Algo invisible se había roto, algo que no sabía si podría volver a armar jamás. A la madrugada, mientras todos dormían, me levanté en silencio y me senté en la cocina con una taza de té frío entre las manos. La casa estaba en paz, pero mi pecho ardía. Pensé en todas las veces que Nuria había cruzado esta puerta sin tocar con su risa fácil y su «¿Hay café?». Pensé en Sergio y en cómo ya no recordaba la última vez que me miró con ternura. Me dije que estaba cansada, que todo pasaría, que era una mala racha. Pero dentro de mí algo insistía. Abre los ojos, Lucía. Mira bien a quién abrazas. Me llamo Lucía. Tengo 34 años y durante más de una década pensé que tenía una vida que muchas envidiarían. No era perfecta, claro está, pero era mía. Estudié para ser maestra de educación infantil, no porque fuera el camino más fácil ni el mejor pagado, sino porque siempre creí que los primeros años de un niño son sagrados, como los míos que fueron caóticos y solitarios. Prometí que si alguna vez formaba una familia, todo sería diferente, y durante años creí que lo había logrado. Conocí a Sergio en la universidad. Él estudiaba medicina, y desde la primera vez que me habló con esa voz segura y esa mirada firme, sentí que el mundo se detenía. Nos hicimos pareja al poco tiempo. No hubo grandes declaraciones ni fuegos artificiales, pero sí una conexión que creí profunda. Me gustaba su tranquilidad, su manera de escuchar y cómo siempre parecía tener una respuesta lógica para todo. Nos casamos 5 años después en una ceremonia sencilla, pero llena de gente querida. Entre ellos Nuria, mi amiga del alma. Nos conocimos en el primer año de carrera en una clase de psicología evolutiva. Yo era tímida, reservada. Ella era luz. Hablaba fuerte, reía más fuerte todavía, y tenía esa capacidad extraña de hacerte sentir especial, incluso en medio de una multitud. No tardamos en volvernos inseparables. Fue mi dama de honor. Y cuando nació mi hijo, no dudé ni un segundo en pedirle que fuera su madrina. Los años que siguieron fueron intensos. Trabajo, pañales, noches sin dormir, enfermedades infantiles, tareas escolares. Pero también hubo abrazos pegajosos de mermelada, dibujos torpes en el refrigerador, domingos de cuentos en pijama. Yo lo daba todo. Por mi hijo, por mi marido, por nuestra casa. Me esforzaba por mantener el orden, por llenar de ternura cada rincón. Y Sergio, bueno,
Sergio era un buen padre. Lo llevaba al parque, le enseñaba a montar en bici. A veces cocinaba su plato favorito los viernes. No hablábamos tanto como antes, pero yo pensaba que era normal. La vida adulta es así. No, Nuria seguía muy presente. Era como una extensión de la familia. Venía los fines de semana, se quedaba a dormir, nos ayudaba con las celebraciones, conocía todos nuestros hábitos. Jugaba con el niño, me ayudaba a peinarlo para las fotos, nos traía postres que decía: «Te los hice como antes, ¿te acuerdas?». Me gustaba tenerla cerca. En cierto modo me recordaba a mí misma cuando aún tenía tiempo para ser solo Lucía, no mamá, ni esposa, ni maestra. Ella era mi refugio, mi espejo, mi risa cuando yo no tenía fuerza para reír. Y entonces empezaron las pequeñas cosas. Cambios imperceptibles. Sergio llegaba más cansado, más callado. Cuando le preguntaba algo, respondía sin mirarme. Empezó a trabajar más fines de semana. Nuria, por su parte, parecía estar más atenta a los estados de ánimo de él que a los míos. «Está estresado», decía. «Dale espacio». A veces bromeaban entre ellos con referencias que yo no entendía, o intercambiaban miradas que duraban un segundo más de lo natural. Una vez salimos a cenar los tres, algo que solíamos hacer desde hace años. Pero esa noche Nuria pidió el mismo vino que Sergio había mencionado en una conversación privada conmigo. Dijo: «Sé que te gusta no, Sergi». Y él sonrió. No fue la sonrisa lo que me dolió, sino que no negara conocerlo. Era como si compartieran un código que yo no podía leer, pero no quise pensar mal. ¿Cómo hacerlo? Era mi mejor amiga, la mujer que me sostuvo la cabeza mientras paría, la que me ayudó a elegir el nombre de mi hijo. Pensé que tal vez eran imaginaciones mías, que estaba cansada, que ser madre, esposa y maestra me estaba pasando factura. Una tarde, mientras organizaba las cosas del niño, encontré una notita doblada entre los dibujos. Era un papel de colores, de esos que usamos para manualidades. Decía: «Gracias por el otro día. Me hacías falta». No tenía nombre, pero estaba escrito con una letra que reconocí de inmediato: la de Nuria. Al principio creí que era para mí. Luego me di cuenta de que no tenía sentido. No habíamos estado solas en días. La guardé sin saber por qué. Tal vez como un escudo, o como un recordatorio de que mi intuición no estaba tan equivocada. Después de eso empecé a mirar diferente. Me fijaba más en los silencios, en las excusas, en cómo Sergio se encerraba en el baño con el móvil, en cómo Nuria aparecía justo cuando él estaba en casa y yo no, en cómo mi hijo sin querer soltaba frases como: «La madrina dice que papá es más divertido sin mamá». Frases que te perforan, pero aún así no había pruebas, solo presentimientos, sospechas, miradas, y una parte de mí se aferraba con desesperación a la idea de que era imposible, que nadie puede ser tan cruel, que nadie destruye así a una familia, mucho menos alguien que tú consideras sangre elegida. Recuerdo un momento particularmente doloroso. Mi hijo se cayó en el parque y se raspó la rodilla. Lloraba desconsolado, y mientras yo intentaba consolarlo, él gritó: «Quiero que venga la madrina, no tú». Me quedé paralizada, no por el dolor de la herida, sino por lo que revelaba esa frase. ¿Cuánto tiempo llevaba ella ocupando mi lugar? ¿Y cómo no me había dado cuenta? Fue en ese instante, con un niño llorando en mis brazos y mi corazón hecho trizas, que comprendí que algo andaba muy mal y que ya no podía seguir mirando hacia otro lado. Después del episodio en el parque, algo dentro de mí cambió. Ya no buscaba excusas. Empecé a observar sin miedo, a escuchar entre líneas, a leer lo que antes me negaba a ver. Mi silencio dejó de ser ciego, se volvió afilado,
Una tarde cualquiera, mientras Sergio se duchaba, su teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. No era algo que me obsesionara revisar, nunca lo había hecho, pero ese día no pude evitarlo. Era un mensaje de Nuria. Solo decía: «Y si este fin de semana nos escapamos como la última vez, tengo ganas de ti». Me temblaron las manos. Lo solté. Sentí como si hubiera mordido algo podrido, como si la traición me hubiera estallado en la boca. No lloré. Aún no. Guardé silencio. Apagué la pantalla y me prometí que no haría nada sin pensar. A la noche preparé la cena como siempre. Hablamos poco. Él evitaba mi mirada. Yo sabía por qué. Él no sabía que yo lo sabía. Durante los días siguientes fingí. Una obra de teatro a puerta cerrada. Me mostré amable, presente, cariñosa incluso. Quería observar sin levantar sospechas. Quería saber hasta dónde habían llegado, hasta dónde eran capaces de mentir. Fue entonces cuando recordé que hacía poco habíamos instalado una cámara en la entrada para vigilar al niño cuando jugaba en el patio. Revisé las grabaciones desde el portátil. Al principio nada, días comunes. Pero un viernes por la tarde, mientras yo estaba en una reunión escolar, vi algo que me arrancó el aliento. Nuria llegó a casa, entró sin tocar como siempre, y Sergio la recibió con un beso. No en la mejilla, no como amigos. Un beso completo, largo, familiar. Después rieron, se abrazaron, y lo más perverso, caminaron juntos hacia la habitación de mi hijo como si nada. Esa noche me encerré en el baño y vomité. El cuerpo expulsa lo que el alma no puede digerir. A la mañana siguiente los enfrenté, pero no como en las películas. No hubo gritos ni platos rotos. Solo una pregunta: ¿desde cuándo están juntos? Sergio empalideció. Nuria se quedó inmóvil como si el mundo se hubiera congelado. Él murmuró algo sobre «no fue planeado». Ella intentó justificarlo con un «no queríamos herirte». Me reí. No pude evitarlo. Me reí como quien ya lo ha perdido todo. Herirme. Ya lo hicieron. Pero no solo a mí. Traicionaron algo sagrado. Traicionaron a un niño que los amaba a los dos. Ese día no les dije que se fueran. Les dije que se quedaran, que siguieran fingiendo. Quería ver cuánto resistían su propio teatro. Los días que siguieron fueron un suplicio. Dormíamos bajo el mismo techo, comíamos en la misma mesa, y cada cucharada era veneno. Mi hijo, ajeno a todo, seguía abrazando a su madrina. Yo lo dejaba. No quería que su niñez fuera arrastrada por nuestra podredumbre. Pero por dentro me costaba respirar. Un día, mientras doblaba la ropa, encontré una carta entre los cajones de Sergio. Era de Nuria. No tenía fecha, pero sí un contenido que me hizo temblar. Nunca pensé que terminaría enamorándome de ti, pero no puedo más con las mentiras. O lo hacemos bien, o me voy. No quiero ser la otra. Lo había elegido a él, había querido más. Pero Sergio nunca la eligió. No del todo. Conmigo tenía comodidad. Con ella pasión. Era cobarde. Quería ambas cosas sin pagar el precio de ninguna. Decidí prepararles una sorpresa. Coincidía que el cumpleaños de mi hijo estaba cerca. Planeé una fiesta en casa. Invité a la familia, a los vecinos, a los amigos. También invité a Nuria. Por supuesto que estás invitada. ¿Cómo no le dije eres? La madrina, no puedes faltar. Pasé días organizándolo todo. Decoré, cociné, imprimí fotos del niño. Y entre ellas añadí una más, una sola, enmarcada, elegante, colocada justo al lado de la torta. Era una captura del vídeo de la cámara de seguridad, Sergio y Nuria, besándose en la entrada de casa. Nadie más la entendía, solo ellos. Cuando Nuria llegó, me abrazó como siempre, pero sus manos temblaban. Sergio no podía mantener la mirada. Yo sonreía, saludaba,
Jugaba con los niños, como buena anfitriona, hasta que alguien preguntó por la foto. ¿Y esta? ¿De qué momento es? Yo respondí, esa. Es un recuerdo íntimo, uno que necesitaba tener presente para no olvidar nunca lo que aprendí este año. El silencio cayó como plomo. Nadie entendía, pero Nuria retrocedió. Sergio se excusó y subió al baño, y yo por primera vez en mucho tiempo respiré hondo sin que me doliera. Después de la fiesta, Sergio intentó hablar. Dijo que estaba confundido, que no quería perder a su familia. Nuria, en cambio, no volvió a aparecer. Ni una llamada, ni un mensaje. Desapareció como lo hacen los cobardes sin mirar atrás. Presenté los papeles de divorcio 2 días después. No por venganza, por dignidad. Los días que siguieron a la fiesta no fueron silenciosos. Fueron huecos, como si toda la casa respirara un aire distinto, más denso, más frío. Sergio intentó actuar con normalidad, pero ya no había nada normal entre nosotros. Caminaba con la culpa pegada al cuerpo, como si cada paso le pesara. Yo no decía nada, solo observaba. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, llevaba a nuestro hijo al colegio. Cumplía con mis rutinas con una precisión mecánica. Por fuera, era la misma Lucía. Por dentro me sentía como una casa que sigue en pie, después del incendio entera por fuera, pero con las paredes negras y las vigas a punto de ceder. Una tarde, mientras doblaba la ropa en silencio, encontré en el fondo del cajón una camiseta suya vieja, de cuando aún éramos novios. Olía a pasado, a recuerdos que ya no tenían dónde vivir. Me senté en la cama, la apreté contra el pecho y por fin lloré. No con rabia, con una tristeza tan honda que parecía no tener fondo. Esa noche decidí que era tiempo de sacar todo. Empecé por los cajones. Tiré cartas, boletos de cine, entradas de conciertos, regalos, fotos, notas escritas a mano. Todo lo que me recordaba a un amor que ya no existía. Cada objeto arrojado al bote era una liberación, como si mi corazón tuviera que vaciarse para volver a latir sin dolor. Una mañana, abrí el armario y miré mi reflejo. Llevaba puesta una blusa que Nuria me había regalado. Me la quité como si me quemara. Revisé mi ropa, mis libros, mis adornos. Había huellas de ella por todas partes. Era como una invasión lenta y silenciosa que yo misma había permitido. Así que lo saqué todo, cada resto, cada trazo de su presencia. Vendí la alianza. La llevé a una joyería del centro. El hombre no me preguntó nada. Me miró con una expresión que parecía decir otra más. Me pagó en efectivo. Yo guardé el dinero sin mirar y salí con una sensación de alivio, como si me hubiera quitado una cadena del alma. Pinté la habitación. El blanco cálido cubrió cada rincón donde alguna vez habíamos sido felices. El olor a pintura fresca me pareció el de un nuevo comienzo. Un sábado salí sin rumbo. Caminé durante horas. Pasé por parques, librerías, calles que me eran conocidas, pero que nunca había recorrido a solas. Me detuve frente a una galería de arte que nunca había notado. Entré. Había silencio, madera crujiente bajo mis pasos y cuadros de colores intensos. Uno me atrapó. Era abstracto, lleno de líneas rojas y negras que se enredaban violentamente. Se llamaba Dolor en movimiento. Lo miré largo rato. Sentí que me hablaba. Me senté en el banco frente a él y dejé que las lágrimas corrieran en silencio. Poco después empecé a escribir. No con intención de publicar. Solo necesitaba soltar. Las palabras eran como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Escribí sobre el engaño, el vacío, el asco, la culpa que no era mía, pero que igual cargaba. Escribí sobre la rabia de ser invisible, de ser la última en saber de haber sido burlada en mi propia casa. Las palabras me sanaban, me dolían,
pero me devolvían algo que creía perdido mi voz. Mi hijo fue testigo de todo, aunque nunca de forma explícita. Lo protegí de los detalles, pero los niños sienten. Una noche se acercó mientras yo escribía. Me miró serio como si fuera mayor de lo que era y me dijo: «Mamá, estás más tranquila ahora». No supe qué responder. Solo lo abracé. Él, sin saberlo, había sido mi ancla, mi razón para no derrumbarme por completo. Una tarde, mientras jugaba con unos amigos en el parque, escuché cómo uno de ellos le preguntaba quién era la señora que aparecía en unas fotos de casa. Él respondió: «Era la madrina, pero ahora ya no viene, porque hizo cosas feas». Me acerqué despacio, le acaricié la cabeza y le dije que a veces las personas que queremos se equivocan. Él me miró y dijo: «Pero tú no te fuiste». Me quedé sin palabras. Yo no me había ido. Ellos se fueron de mí. Comencé a hablar con otras mujeres, algunas madres del colegio, otras amigas que hacía años no veía. Historias similares con distintos nombres, traiciones, abandonos, silencios. Descubrí que no estaba sola, que el dolor no me hacía débil sino humana, y que muchas vivían en jaulas invisibles por miedo a estar solas. Pero yo ya no tenía miedo. Estaba sola, sí, pero en paz. Un día decidí contárselo todo a mi madre. Nunca había querido preocuparla, pero sentí que era el momento. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me tomó de la mano y dijo: «Te hicieron daño porque eres noble, pero ser noble no es permitir que te pisoteen. Es saber cuándo decir basta». Lloramos juntas, no como madre e hija, como dos mujeres que se reconocían en el dolor. La gente, por supuesto, habló. Siempre hablan. Algunos decían que yo había exagerado, otros que Sergio había cometido un error como cualquier hombre. Pocos mencionaban a Nuria. Ella desapareció de pronto, como si el escándalo la hubiera tragado. Me dijeron que se mudó de ciudad, que perdió su trabajo, que estaba sola. No me alegré. Solo lo anoté como una consecuencia. Un día lo vi a él en la panadería, solo, con el rostro pálido y la mirada baja. Me saludó con un gesto. Yo asentí sin detenerme. No le debía más. Esa noche me miré al espejo y no reconocí a la mujer de antes. Ya no era la esposa traicionada, ni la amiga engañada. Era yo, solo yo. Y por primera vez en mucho tiempo eso fue suficiente. Nunca planeé convertirme en el ejemplo de nadie, pero algo en mí empezó a cambiar cuando dejé de justificar lo injustificable. No hubo una fecha exacta. No hubo un hasta aquí. Fue un proceso lento, a ratos doloroso, otras veces liberador. Un día desperté y no me dolió el pecho. Otro día me reí con una amiga sin sentir culpa. Y luego, un día cualquiera me di cuenta de que llevaba semanas sin pronunciar el nombre de Sergio, ni el de Nuria, y no los extrañaba. Me enfoqué en mí, no como eslogan barato de redes sociales. Lo hice de verdad. Empecé terapia. Me costó al principio decir en voz alta lo que había callado por años, aceptar que también fui cómplice de mi propio silencio. Pero la terapia me dio palabras, y con las palabras vino la fuerza. Recuperé pasiones que había dejado en pausa. Volví a pintar como lo hacía en la universidad. Compré un caballete, pinceles y acrílicos. Me encerraba en el cuarto del fondo, ponía música instrumental y dejaba que las manos hablaran por mí. Lo que no podía decir, lo decía con color. No buscaba belleza, buscaba verdad. Me inscribí en un taller de escritura. Compartí mi historia por primera vez con desconocidas. Y fue ahí donde entendí que mi dolor tenía eco en otras voces. Mujeres mayores, jóvenes, madres, hijas. Todas teníamos una herida que había sido barrida bajo la alfombra de lo normal. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un día, al salir del colegio, mi hijo me tomó la mano y me dijo gracias por no dejar que me acostumbre a ver cosas feas.
Me detuve. Lo miré. ¿Qué cosas feas?, pregunté. Cuando papá y la madrina se portaban raro, y tú no gritaste, solo hiciste que todo cambiara. Eso es bonito. Me mordí el labio para no llorar. Tenía 6 años, pero ya sabía diferenciar el respeto del silencio cómplice. Yo no había reaccionado con escándalo. Había respondido con dignidad, y él lo había entendido. A veces lo que no enseñamos con palabras, lo enseñamos con actos. Lo más duro fue perdonarme, por no haberlo visto antes, por haber permitido tanto, por haber amado a quienes no me merecían. Pero incluso ese perdón llegó, porque entendí que cuando uno da lo mejor de sí con honestidad, no debe avergonzarse por haber confiado. Pasaron los meses, y un día recibí una carta, sin remitente. Era de Nuria. Decía que lo sentía, que todo se le había ido de las manos, que había perdido más de lo que había ganado, y que no esperaba respuesta, solo necesitaba que supiera que se había equivocado. La leí una vez, la doblé, y la guardé en un cajón, no por rencor, sino porque ya no necesitaba nada de ella, ni su arrepentimiento. Con Sergio la comunicación es mínima, coordinar temas del niño y poco más. No insiste, no se justifica. Yo tampoco. Se acabó. Empecé a dar charlas, primero en el colegio, luego en centros de mujeres, sobre autoestima, sobre límites, sobre cómo detectar los primeros signos de una relación que erosiona en lugar de nutrir. Algunas lloran, otras agradecen. Yo solo intento que ninguna otra tenga que atravesar el mismo túnel sin una linterna. Una noche después de una de esas charlas, me quedé sola en la sala vacía. Apagué las luces y me senté unos minutos en la oscuridad. Y por primera vez sentí paz. No la felicidad eufórica de las películas. Paz real, silencio amable, presencia plena. Y pensé en algo que aún me sigue acompañando muchas veces. Lo más valiente que puede hacer una mujer no es quedarse luchando, sino irse sin hacer ruido. Hoy mi vida no es perfecta, pero es mía. Ya no despierto con el corazón encogido, ni con miedo a lo que no sé. Lo que no sé lo construyo. Lo que perdí lo convertí en espacio. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía, a mirar atrás sin arderme, a amar mi reflejo sin pedirle permiso a nadie. Mi hijo crece fuerte, sensible, inteligente. A veces me sorprende con preguntas que yo nunca me hice de niña. ¿Qué es el respeto, mamá? Porque hay personas que hacen daño sin razón. Y yo, en lugar de darle respuestas simples, le cuento verdades que puede sostener. Que el amor sin respeto no sirve. Que no todos los que sonríen son buenos. Que merecemos estar cerca de quienes cuidan nuestra alegría como si fuera suya. La casa es otra. Hay plantas en las ventanas, cuadros nuevos, risas que no esconden dolor. Es un hogar pequeño pero lleno de decisiones que me honran. A veces sueño con Nuria, no con rencor, más bien con una tristeza serena. En el sueño ella me mira desde lejos como si quisiera acercarse, pero supiera que ya no puede. Y yo la dejo allí en la distancia, segura de lo que ya no me duele. No necesito castigos para cerrar heridas. La vida, con su manera sabia, pone todo en su lugar. Sergio perdió más de lo que cree. Nuria se fue con menos de lo que pensaba ganar. Yo, que me quedé sin nada, encontré lo más importante, mi dignidad. Cierro esta historia sin estridencias, sin héroes ni finales perfectos, solo con la certeza de que sobreviví sin volverme de piedra. Que me traicionaron, sí, pero no me quebraron. Al final entendí que la peor traición no es la que viene del amante o de la amiga, es la que viene de una misma, cuando se calla lo que duele por miedo a quedarse sola. Y yo ya no tengo miedo. A veces la traición no es solo una historia de amantes y mentiras. A veces es una herida profunda en lo más sagrado,
la confianza, la familia, los años compartidos. Lucía no gritó, no golpeó puertas, no buscó venganza. Eligió reconstruirse desde el silencio, desde el respeto propio, desde la dignidad que nadie pudo quitarle. Porque hay batallas que no se ganan con gritos, sino con pasos firmes hacia uno mismo. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez también sentiste que te rompían por dentro en nombre del amor, no estás sola. Suscríbete al canal para más historias como esta. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que levantarte del dolor sin hacer ruido? Y activa la campanita para no perderte los próximos relatos reales que merecen ser escuchados. Porque contar nuestras historias también es una forma de sanar.